lo que nos enseña esta porción de las Escrituras, y yo lo titulé, ese estudio número 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles: la adversidad revela mi confianza. La adversidad amén. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal? Quizás muchas veces en la vida. Y usted va corriendo a Dios. Yo se lo digo esto por experiencia. Uno va corriendo a Dios y le dice: Dios, líbrame de esta aflicción. Yo quiero salir de este problema. Yo no quiero vivir esto que estoy viviendo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Y es difícil cuando estás orando y decís: Señor, mi oración está equivocada. Porque ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Y mi deseo y mi anhelo tienen que ser hacer tu voluntad, aceptar tu soberanía, creer en ti, Señor, entender que tú estás obrando en mi vida de alguna u otra manera y yo tengo que estar de acuerdo con Dios. El problema de no estar de acuerdo con Dios, el problema de el por qué. ¿Sabe, hermano, que cuando usted dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque usted todavía no ha madurado. Es porque la persona no está conociendo a Dios. Entonces tiene dudas sobre Dios. No confía absolutamente en Dios. No tiene una absoluta confianza y un descanso pleno en Dios. Su espíritu está atribulado, su mente está confundida porque no descansa en la soberanía total de Dios. Y yo pensé mucho en este mensaje porque creo que tiene mucho que enseñarnos. La palabra tiene mucho que enseñarnos. Mucho, mi hermano. Mucho. Mucho que enseñarnos. Y no nos vamos a retrasar y vamos a entrar de lleno. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y dice: y puestos en libertad volvieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Y por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiendas tus manos para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. De nuevo significa valor. Y hablaban con valor la palabra de Dios. Si ustedes vinieron a lo que veníamos enseñando anteriormente, vimos que se hace un milagro, una sanidad a un hombre paralítico que lo llevaban todos los días a la puerta del templo a pedir limosna. Va entrando Pedro y Juan, y cuando van entrando, este hombre le dice: no tienen una moneda. Pedro le dice: ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Este hombre se levanta y en ese momento empieza a
amontonarse las personas en ese lugar viendo este acontecimiento, porque este hombre hacía más de 40 años que era paralítico de nacimiento. Todo el pueblo lo conocía y ven algo extraordinario, un hombre alabando y glorificando a Dios, gritando. Imagínense este hombre, imagínense un ciego ver, hermano. ¿Cómo poder taparle la boca y decirle haz silencio? No puede, esa persona no puede. Es algo que brota por sus poros lo que está viviendo, que es lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando Cristo vino a nuestras vidas. No podíamos callarnos, no podían taparnos la boca. Era algo que pasamos de muerte a vida, dice la palabra. Y en ese momento vinieron los saduceos y los de la guardia del templo y tomaron a Pedro y a Juan, los metieron en un calabozo, los encerraron hasta el día siguiente. Al día siguiente se juntaron todos los saduceos, los fariseos, los escribas, se juntaron todo el sumo sacerdote, Anás, Caifás, se juntaron todo lo de la familia, y en ese momento empezaron a interrogar a Pedro y a Juan, viendo que lo que habían ocurrido era algo realmente extraordinario, maravilloso, pero ellos no querían aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no querían reconocer a Cristo como el Mesías, porque eso les echaba a perder todo el poder y el beneficio que ellos tenían por ser hombres poderosos en la religión judía. En ese momento los amedrentaron, los amenazaron, les dijeron que no hablaran, les hicieron pasar una noche en cárcel. Cuando los interrogaron les dijeron que se fueran, pero que no hablaran más de este Jesús. Sabiendo ellos que lo que había ocurrido era veraz, ellos querían callar el nombre de Jesús, pero no pudieron. Dice que 2,000 personas aproximadamente se convirtieron en ese proceso, en esa prédica, en ese segundo mensaje de Pedro. Y dice que cuando volvieron, y acá está la enseñanza, cuando volvieron, dice que ellos les contaron a todos lo que había sucedido. Y es importante entender este pasaje de las Escrituras si nosotros nos pusiéramos en el lugar de estos hermanos. Imagínense sabiendo que Pedro y Juan fueron encarcelados, y en ese tiempo, si tú eras encarcelado, probablemente también ibas a ser ejecutado. Viendo que ellos habían sido encarcelados, cuando vuelven a la mañana siguiente que los habían liberado y le empiezan a contar lo que había sucedido, la reacción de ellos es lo que nosotros debemos tomar como enseñanza para la iglesia de este tiempo. Cómo esta iglesia, escuche bien, cómo esta iglesia veía y entendía la soberanía de Dios. Porque si yo no veo y entiendo la soberanía de Dios, toda la vida me la voy a pasar peleándome con Dios. Toda la vida me la voy a pasar amargado, siendo un cristiano amargado, siendo un cristiano infeliz, siendo un cristiano sin entender. Yo hoy oraba y le decía al Señor: Señor, estoy en el lugar que tú quieres que esté, estoy predicando lo que tú quieres que predique, estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Señor, bendita sea tu voluntad. Lo aceptes o no lo aceptes, te guste o no te guste. Y esto es lo más triste de todo, que te guste o no te guste, lo que te está pasando en la vida, Dios está al tanto. Dios escucha tus oraciones
Y Dios, de alguna u otra manera, el Señor Adonai intervino en lo que te está sucediendo. Activamente o pasivamente, Dios intervino en lo que te está sucediendo en tu vida, te guste o no te guste. Porque es importante entender en qué nivel yo estoy con Dios. O veo a un Dios que se le olvidan las cosas, o veo a un Dios que no es tan bueno como creía, o veo a un Dios que a veces obra y a veces no obra, o veo a un Dios que cuando me equivoco me suelta la mano, o veo a un Dios que si me equivoqué perdí mi salvación, o empiezo a entender de acuerdo a la Escritura quién es Dios. Y de acuerdo a la Escritura quién es Dios, a mí me dice la palabra que Él es soberano y creador de todo lo que existe. Y que nada de nada se le escapa de las manos del Señor. La palabra dice que se te cae un cabello y Dios está al tanto de dónde cayó ese cabello. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puedo entender a la luz de la palabra mi vida? No la puedo entender o no la quiero entender. Entonces estos cristianos veían y entendían la soberanía de Dios de una manera totalmente diferente a lo que se vive hoy dentro de las iglesias. Hoy justo me llamaron para hacerme una invitación para compartir la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, esto para dentro de 15 días. Señor, eres tú, de que de alguna u otra manera tú permites que esto suceda, que esto ocurra. Y llevando un mensaje a una sociedad moderna, acomodada, centrada en uno, en sus asuntos, que pretende usar a Dios y su evangelio para que opere a mi favor y mis beneficios. Si yo me postro ante Dios y le digo, Señor, líbrame de esto, en realidad estoy usando el reino de Dios para mi beneficio. Porque no estoy entendiendo. Dios dice que antes de que yo pida, Él sabe lo que yo siento, lo que yo estoy atravesando. Y dice el Señor, yo conozco todas tus necesidades. Entonces, si el Señor conoce todas mis necesidades, ¿por qué no hace algo? Ahí está la pregunta. Si tú sabes Dios, entonces ¿por qué permite Dios? Y acá está el asunto. Empezar a entender quién es Dios y dejar de centralizar todo en nosotros mismos. Porque esto viene de mucha data. Yo el otro día estaba estudiando un poco el hedonismo. El hedonismo, había una escuela, es una filosofía griega que viene de una escuela de un discípulo de Platón. Mire de dónde vamos. Y el hedonismo es una filosofía que es la filosofía del placer, que se le enseñaba al hombre a que el hombre constantemente busque la felicidad. Vio que por todos lados es quiero ser feliz, la felicidad, por todos lados. La felicidad es el centro de la vida. Yo quiero ser feliz, quiero vivir feliz. Ahora, eso es el hedonismo, una vida de placer donde a la gente se le enseñaba a buscar constantemente el placer, a producir placer y a rechazar el sufrimiento. Es una filosofía que de cierta manera hoy en día está introducida dentro de nuestra sociedad. Nuestra sociedad de alguna manera es media hedonista. Es una sociedad que
constantemente busca estar bien. Pastor, ¿usted me está diciendo que tengo que buscar estar mal? No. Tengo que buscar la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Se entiende? Ahora fíjate, como cuando uno empieza a entender los planes de Dios, empezás a entender a un Pablo que estaba encarcelado y él decía: gloria a Dios por estas prisiones, porque por causa de estas prisiones le he predicado a toda la guardia pretoriana y han escuchado el mensaje de salvación. Pero vos lo mirás de esta manera y lo mirás desde el punto de vista del cristiano actual hoy. ¿Y por qué, Dios, estoy preso? ¿Y por qué, Señor, si yo te sirvo, por qué estoy pasando esto? ¿Y para qué, Señor? Yo no estoy de acuerdo, Señor, esto no está bien, yo tengo que estar bien, quiero estar con mi familia disfrutando. Esto no es de Dios, ¿me entiende? ¿Me entiende que el mensaje de Pablo hoy en día no encajaría en ninguna iglesia? ¿Me entiende que Pablo no puede predicar hoy porque no vende? Porque no es un mensaje centralizado a ver de qué manera Dios te va a ayudar, te va a servir y te va a dar todo lo que tú necesitas. Ese es el hedonismo. El hedonismo es buscar constantemente todo lo que a mí me hace feliz. Hoy leía justamente una nota, estaba repasando un poco los diarios, que siempre leo a veces para informarme un poco, y mientras estaba leyendo los diarios había una nota que me llamó mucho la atención, que decía: si tú tienes, si en tu relación de pareja tú estás pasando por momentos de angustia, tú estás pasando por momentos de ansiedad, tú estás pasando por momentos de tristeza, significa que esa pareja no es para ti. ¡Wow! Imagínate, si de repente tu pareja, tu esposo, tu esposa, la mandas a tu esposa a comprar 2 kilos de papa para hacer una tortilla y la pasa un camión por encima, y pobrecita la hermanita quedó, ya sabe cómo, la pierna le quedó acá en la nuca y te la llevan en una silla de rueda a tu casa, que necesita tener un cañito para respirar, no habla, babea. Yo no creo que estés feliz toda tu vida. Significaría entonces que esta persona no es para mí. Pongo la silla en un barranco, la empujo y listo, nos vemos. Porque yo estoy buscando mi felicidad. Hoy se vive así. Hoy se vive así. Todo lo que te molesta, sácalo, quítalo. No es de Dios. Tú tienes que, la filosofía Bernardito Estematea, todo lo que te intoxica, quítalo. Tú tienes que ser una persona limpia, sana, feliz, extraordinaria, plena. Guarda, que eso no tiene nada de Dios, amén. Entonces tenemos que empezar a entender que si Dios es el que orquesta todas las cosas, Dios de alguna u otra manera, Él está permitiendo que hay cosas en mi vida que vayan sucediendo. Entonces Dios permite que esto suceda para que nosotros podamos entender de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Yo no entiendo en sus métodos, no comprendo cómo Dios hace las cosas, pero sí acepto su voluntad, ¿me entiende? Y eso es lo que la gente muchas veces no acepta. Yo no acepto los métodos de Dios, no los acepto. Wow. La mente más brillante del universo, la mente que creó absolutamente todas las cosas, la tierra con una rotación extraordinaria, una separación de la tierra al sol para que todo lo que habita en esta tierra pueda subsistir. Yo miraba estos días, le decía a mi esposa en un cantero: mira esta flor extraordinaria, de la nada salió así, abriendo sus pétalos al sol, y tú miras eso, amén. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros creemos que sabemos más que Dios. Cuando nosotros decimos: ¿y por qué Dios? Le estamos diciendo a Dios que Dios no sabe lo que está haciendo.
Le estamos diciendo a Dios que Dios se está equivocando. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así. Dice, no os conforméis a este siglo. Significa que no te amoldes al pensamiento de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Usted cree que en algún momento Dios dejó su voluntad en algún lado? ¿Usted cree que lo que está pasando en Siria no es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que lo que está pasando en India no es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que cuando hay un tsunami, un terremoto y mueren cientos de 20,000 personas, usted cree que no es la voluntad de Dios? Pregúnteme. Si la palabra de Dios dice que es su voluntad agradable y perfecta y todo lo que creó Él subsiste y vive, por Él existe. Digo, entonces, ¿en qué momento? Yo creo que en algún momento cuando la tierra va girando y el sol me pega, ahí está Dios, y cuando viene la oscuridad Dios no está. Porque no entendería sino la soberanía de Dios. Y es algo que nosotros de alguna manera tenemos que sacar ese chip de nuestra mente, de que nosotros recibimos en el huerto del Edén. Serás como Dios. ¿Se acuerdan eso? Que le dijo la serpiente a Eva, le dijo, serás como Dios. Y hoy yo creo que soy más bueno que Dios. Hoy yo creo que entiendo más las cosas mejor que Dios. Yo sé lo que hay que hacer. Tendríamos que destituirlo a Dios, sacarlo a Dios, porque yo soy mejor que Dios. Hermano, todo lo que existe, por Él existe, y todo lo que va a ocurrir, ya Dios determinó que va a ocurrir. Usted no puede cambiar absolutamente nada. Escucho a personas que dicen, no, si yo oro, Dios va a cambiar esto. Mira, estás totalmente equivocado. Tú puedes orar no para cambiar a Dios, sino tú tienes que orar para entender a Dios, que es diferente. Y dice en Hechos capítulo 23, y dice, puesto en libertad, volvieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que no predicaran más, que se callaran. Imagínense, hermano. Vengo hoy y les digo, hermanos, ayer fui arrestado, me llevaron a un calabozo, me pegaron, me maltrataron, y me dijo el gobierno que cerremos la iglesia, porque si no van a venir y nos van a matar a todos, y vamos a tener problemas, y vamos a perder nuestras propiedades, y pueden llevarnos a nuestros hijos y tomarlos como prisioneros, y va a haber problemas. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría usted en ese momento? ¿Cuál sería la respuesta que usted daría? Seguramente habría muchísimas respuestas. Seguramente habría respuestas como, y bueno, pastor, mejor sería que cerremos para que no haya problemas, para que nadie sufra. Pastor, miren los niños, tengamos compasión. Pastor, bueno, ya veremos en algún momento más adelante, quizás el año que viene o el otro. O mira, yo conozco algún político que podamos hablar y a ver si nos permiten estar en otro lugar. ¿Qué le parece? Buscando soluciones humanas. ¿Sabe qué, mi hermano? En este tiempo, último tiempo, en Colombia, cerraron 150 iglesias, la guerrilla de la FARC. Para los que no saben, en Colombia hay una guerrilla en las zonas montañosas, boscosas de Colombia,
Y ellos tienen control y ordenaron que no tiene que haber culto ni reunión. Y en toda la frontera, en todas las iglesias fronterizas y todos los pueblos que tenían iglesias, ellos fueron, se presentaron armadamente y les dijeron que no va a haber más culto, y cerraron sus puertas, y si sus puertas la abrían, los iban a matar. ¿Y sabe lo que sucedió? 150 iglesias se cerraron. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? Seguramente seríamos 151. ¿O no? Seguramente seríamos 151. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo que hacer lo que a mí me parece o tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer? Ahora, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia cuando vio de repente una amenaza tan grande? Y ellos fueron y le contaron todo lo que le habían dicho, todas las amenazas que habían vivido, y que no predicaran más en el nombre de Jesús. Algo que me llama mucho la atención, versículo 24, y dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dice que, escuche bien esto, cuando escucharon esto, mire, yo vengo y les digo, hermanos, nos dijeron que hoy mismo sea la última reunión, que cerremos porque nos van a matar a todos, porque no quieren que prediquemos, pero dice que todos unánimes, 5,000 personas escuchándolos y 5,000 personas unánimes en un mismo pensamiento, en una misma fe, en una misma convicción. Nadie cuestionó, nadie dudó, nadie opinó, nadie dijo por qué. ¿Me está entendiendo? Nadie dijo, ¿y por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Acá te da una revelación el conocimiento que ellos tenían acerca de quién es Dios, que es muy diferente. Cuando tú preguntas es porque tú no conoces a Dios. Y dice que ellos estaban llenos, significa que conocían a Dios en su totalidad. Entonces dice que unánimes alzaron la voz. En ningún momento nadie opinó, en ningún momento nadie cuestionó, en ningún momento nadie dijo, yo tengo una idea. Sino que unánimes, todos tenían un mismo pensamiento, que ese es el problema. Yo ayer tuve una reunión con los siervos de aquí y yo les contaba esto. El problema de las iglesias hoy en día es que cada una, por eso yo muchas veces ni siquiera participo de los consejos pastorales, porque tú te sientas, hermano, y no llegas nunca a un acuerdo, jamás. Porque cada uno tiene su, no, porque a mí me parece, no, porque lo que hay que hacer es una estrategia de esto, no, porque hay que repartir volantitos, no, porque, ¿me entiende? Hay que hacer congreso, hay que hacer retiro. No, yo tengo la profeta, la otra se levantó la vieja cachabacha y así estamos. Porque nadie está unánime conociendo la voluntad de Dios. Cuando hay opiniones en contra, y esto es importante porque acá no se trata, hermano, de democracia. Pastor, estamos en un país en democracia, cada uno puede opinar, hermano. Tu opinión en Dios no vale nada. Lo que vale es quién es Dios y entender quién es Dios. Eso es lo que vale. Entonces, cuando tú ves que hay alguien que predica de una manera la palabra de Dios, tal versículo bíblico, y ves a otros que predican la palabra de Dios de otra manera, tú dices que hay dos opiniones. No, no hay dos opiniones. Porque la Biblia no tiene diferentes opiniones. Como usted lo entienda, predíquelo. El otro lo entiende. No, hermano, usted está totalmente equivocado. O alguien está predicando bien y alguien está predicando mal. Esa es la realidad. No hay diferentes opiniones. Hay una sola opinión y es la palabra de Dios. Si usted la entiende mal, muchas veces la entiende como yo le decía. ¿Por qué? Porque cuando no entiendo a Dios y se mete y se filtra todo a través de mi mente, que no tengo los lentes de la palabra y tengo los lentes del mundo, y todo lo miro en relación al mundo,
todo lo baso en relación al mundo, obviamente que no voy a entender la voluntad de Dios. Y dice que ellos unánimes alzaron la voz a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron frente a las amenazas? ¿Qué hicieron frente al problema? Oraron. ¿Qué hicieron? Oraron. No buscaron opiniones. No buscaron a ver lo que a ti te parece. No. Oraron. Todos oraron. Unánimes empezaron a orar. Y dice, y alzaron la voz a Dios y dijeron, escuche bien, mire la primera palabra que le dan a Dios: soberano. Wow. ¿Sabe lo que significa la palabra soberanía? Soberanía. Dios, un Dios soberano. Un Dios soberano es que Él tiene control absoluto de todo. ¿Sabe que hoy leía un pasaje de Isaías? No sé si lo anoté aquí. Sí, lo anoté. Y quiero compartírselo. Está en Isaías 46:9. Estaba leyendo Isaías y me maravilló ese pasaje. 46:9. Y dice así. ¿Lo encontró? Bien. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Acordate de todas las cosas que Dios ha hecho. Porque yo soy Dios y no hay otro que. Y nada hay semejante a mí. Yo que hay gente que dice, no, lo que pasa es que hay otros dioses. ¿Qué dice la palabra? Que no hay otro. Cuando Jesús dijo, no hay otro nombre. Y para ser salvo tengo que hacer obras. No hay otro nombre. No es por obra, es por el nombre de Jesús. Acá Dios dice, no hay nada que se asemeje a Él. Él es Dios único, soberano, absoluto, total, control, extraordinario, poderoso, sublime, grande, maravilloso. ¡Wow! Tremendo esto. Y dice que ellos empezaron a decirle, Señor, tú eres soberano, Señor, soberano, Señor. Tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si Él hizo todo, significa que Él tiene dominio y control de todo lo que Él hizo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Señor soberano? Todo lo que existe, tú lo hiciste. Y nada se escapa del Señor. Ellos empezaron a orar con confianza sabiendo quién es Dios, que interviene pasivamente o activamente. ¿Qué significa esto? Pasivamente, que Dios interviene dejando que las cosas sucedan, o activamente provocando que las cosas sucedan. ¿Me entiende? Pero siempre Dios está presente. En Génesis 1 dice, y el Espíritu andaba sobre la faz de la tierra y de las aguas. Todo. Amén. Él es Dios. Acá ya está el diablo, allá no, Dios se fue para que el pues tiene miedo. No, mi hermano. Cuando construyeron la torre de Babel, el hombre quería ser más que Dios y empezó a construir la torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó. Y la construyeron y la construyeron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios dijo, basta. Y no se construyó más. ¿Me entiende? Y se levanta un gobierno y se levanta un imperio persa y Dios lo deja estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Dios dice basta. Y se levanta un imperio romano y toma el control del mundo entero y de repente ganan al mundo entero. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice basta. Nada se le escapa de sus manos.
Había un rey llamado Nabucodonosor que dijo: me haré una estatua de oro y que todo el mundo me adore. Y dijo: nunca le daré la gloria a Dios, nunca. Me postraré ante Él y lo reconoceré. ¿Sabe lo que terminó haciendo? Postrándose ante Dios y reconociendo la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él es Dios. Y nada se le escapa a Dios. Absolutamente nada se le escapa a Dios, nada. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a entender esto? Escuche. Vemos a un Abraham que Dios le pide un hijo. Wow. Ve, le dijo a Abraham, no le dijo: mira Abraham, lleva al niño al monte y después de ahí te revelo a ver qué onda. No. Le dijo: ve y llévame al niño al monte y sacrifícalo para mí. Abraham sabía bien lo que era sacrificar un animal. Él sabía bien. Y Abraham tomó el niño y tuvo 3 días de camino. Dejó a los criados aquí lejos. Y el niño le pregunta: y papá, ¿cuál será el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Y él le dijo: Dios va a proveer. Dios proveerá. ¿Qué significa eso? Yo no entiendo por qué Dios me pide esto. ¿Me está entendiendo? Yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero Él es un Dios proveedor. Él hace lo que Él quiera, hermano. Si yo no se lo doy a mi hijo, Él lo toma igual. Hola. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Cuando Él viene y dice: hermano, usted tiene que diezmar, y la gente dice: no, yo no quiero diezmar. Dios dice: diezma por las buenas o te hago diezmar por las malas. ¿Cuántos alguna vez diezmaron por las malas? ¿Cuántos? ¿Sabe lo que es diezmar por las malas? Que cuando no quieres diezmar, Dios te hace diezmar igual. Te enfermas, se te rompe, te roban, te quitan. ¿Me entiendes? Es Dios soberano, mi hermano. Él es Dios. Tú no le puedes engañar, tú no puedes ocultarte, tú no puedes esconderte, tú no puedes, hermano, no puedes, es Dios. No puedes ser burlado, Dios. No voy a diezmar, vas, sales a la esquina, ¡pum!, tu auto, ahí tienes el diezmo, ve y gasta 20,000 pesos en el arreglo. ¿Cuánto tenías que diezmar? 10,000. ¿Cuánto te salió el arreglo? 20,000, perdiste el doble. Así es Dios. Se lo digo por experiencia. Te guste o no te guste. Por eso hoy le decía: Señor, estoy donde tú quieres que esté. Porque si mañana Dios quiere que yo esté en Estados Unidos, hermano, te puedo asegurar que Dios te sube al primer avión y te manda. Nada se lo impide a Él. Entonces empieza a entender la soberanía de Dios. Moisés: Señor, tú vas a ir a liberar al pueblo de Israel de las manos del pueblo de Egipto más poderoso. Soy Dios, Moisés. Soy Dios. Hermano, abrió el mar, Dios. Y el pueblo estuvo 40 años en el desierto dudando de Dios, sin entender, sin comprender la grandeza. Hermano, si Dios te abrió el mar, wow. Por eso cuando los discípulos lo vieron a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tempestad, dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Cómo quién es? Es el Señor de los vientos. Es el Señor de las tempestades. Es el Señor de todo lo que existe. Es el Señor de todas las cosas, del dinero, de la familia, de los bienes, de las lluvias. Si no llueve, si llueve, si cae piedra, no cae piedra. Todo es por Él y para Él. ¿Cómo no entenderlo?